Hola. Hola. ¿Quieres aprender español? ¿Sí? Hola. Hola, Spanish Survivors. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo, Ale. En el video de hoy les voy a contar acerca de algo que hice hace un par de semanas o hace unas semanas atrás. Este video lo voy a complementar con muchos videos cortos que grabé durante ese día para ustedes. Durante este video vas a descubrir una actividad interesante, ver paisajes muy bonitos y sobre todo escuchar y aprender español bien casual. Así que empecemos. Hace unas semanas, creo que al principio de abril, me reuní con mi familia en Waldshut. Waldshut es una ciudad ubicada al sur de Alemania, cerca de la frontera con Suiza. Ahí estábamos 5 personas. Mi esposo, mi cuñado, mi cuñada, el papá de mi cuñada y yo. Todos con una única misión: hacer algo que solo se puede hacer durante la primavera. Bueno, además de pasar un buen rato juntos, por supuesto. Waldshut es una ciudad muy bonita. Aquí estoy bajando por este caminito hacia el río. Hay árboles por todos lados, mucha vegetación. Todo está muy verde porque sí, es primavera. Y en primavera hay algo que me encanta hacer: recolectar Bärlauch. En español se llama ajo silvestre o ajo de oso. Estas hojitas son muy especiales y tienen un olor muy delicioso. Hay que buscar siempre las que están más arriba, porque sí, suena gracioso, pero las que están en el suelo, cerca del camino, pueden estar sucias, ya que los perros pueden orinar sobre ellas o a veces las personas las pisan. Así que es mejor recolectar las que están más alejadas del camino o más arriba. También es importante asegurarse que realmente sea ajo silvestre o Bärlauch, porque hay muchas plantas que se parecen, pero son venenosas. La mejor pista es el olor. Si huele a ajo, entonces es ajo silvestre, pero si no, entonces mejor ni lo toques. Aquí estoy recolectando bastante ajo silvestre o Bärlauch. Todo
este lugar está lleno de ajo silvestre. Lindo, ¿no? Ah, mira, aquí está el río. El sonido del río es muy relajante. En el río puedes lavar las hojas de ajo silvestre o bärlauch si quieres comerlas en ese momento. El agua estaba recontra fría. Por cierto, el ajo silvestre o bärlauch lo puedes usar para hacer pesto. Solo tienes que poner un par de hojas de ajo silvestre dentro de un procesador de alimentos con un chorrito de aceite de oliva, sal y queso grana padano o parmesano. Luego, esa cremita la viertes sobre tus fideos favoritos y listo. Es delicioso. Voltea tu teléfono y suscríbete. Aquí llegué al final del sendero. ¿Ves ese río al fondo? Ese río es el Rin. El Rin es uno de los ríos más grandes de Europa. Y esa parte que ves por allá, cruzando el río, es Suiza. Esta es la frontera entre Suiza y Alemania. La vista desde aquí es impresionante. Mira, en el río hay muchas aves. Hay patos, gansos y cisnes. Son muy lindos, ¿no? Después de pasear por Waldshut, nos dirigimos a Laufenburg, que es una ciudad suiza muy cerquita de Waldshut. Durante Pascua, la ciudad es decorada con conejitos y huevos. Una vez en Laufenburg, paseamos un poquito por la ciudad, pero luego nos dirigimos a las ruinas de un castillo antiguo. En alemán se llama Burgruine. Tuvimos que subir muchas escaleras para llegar ahí, pero valió la pena. Este castillo fue construido durante el siglo XII. Sin embargo, hoy en día solo la torre sigue en pie. Ahí me encuentro dirigiéndome a la cima de la torre. La verdad, aunque no lo parezca, esas escaleras me dieron mucho miedo. Desde la cima de la torre, la vista es muy linda. Desde ahí puedes ver la ciudad, el río Rin
y apreciar la naturaleza. Estar ahí fue increíble. Y así es como cierro este paseíto a estas dos ciudades. Espero que hayas disfrutado mucho este video y sobre todo que hayas practicado tu español, aprendido nuevas palabras y bueno, que te hayas divertido mucho conmigo. Si te gustó este video, dale click al botón de me gusta, suscríbete y dale click a la campanita para recibir una notificación cuando suba un nuevo video. Por cierto, déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has estado en una de estas ciudades? ¿Y donde vives es común recolectar ajo silvestre durante la primavera? Déjamelo saber en los comentarios, por favor. Te deseo un lindo día, espero que te vaya muy bien. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!